Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, Leandro, Narela, Rodrigo, Leonardo, por favor prendan las cámaras. Vamos a comenzar. Bueno, chicos, vamos a hacer una introducción, ¿les parece? De mi parte, les hago una introducción de forma tal que mientras van llegando el resto de los compañeros y van prendiendo la cámara, el caso de Jeremías y Lisandro. Bueno, oficialmente bienvenidos a clase. Es verdad que ustedes están en el turno del día lunes, en la tarde y la primer día de la semana y demás, pero yo necesito hacerles un recordatorio porque si no después se vuelve súper tedioso. Y si bien hoy vamos a trabajar, vamos a dar como contenido por qué nosotros decidimos en el YURP trabajar con aula invertida, que es un concepto que yo les dejé picando la semana pasada. Sería interesante y diría hasta obligatorio que todos ustedes tengan que permanecer un tiempo más largo en la plataforma. Yo evidencié, y somos poquitos en esta comisión, son 15 me parece o 17, y yo evidencié que el 40%, solo el 40% hasta el día de ayer domingo en la mañana habían interactuado con la primer clase. Es claro y evidente que ahora cuando yo les tome las actividades a ustedes de forma de pregunta, muchos van a decir que no la hicieron o la hicieron de una forma muy prematura, apresurada, muy pobre para lo que requiere. Y no quiero demorarme más tiempo en esto, pero lo tengo que hacer porque esto es un carácter de aprendizaje sine qua non. Si nosotros no interactuamos con los contenidos, nosotros no aprendemos. No hay chance, muchachos. Podemos zafar por un montón de cosas. Sí, zafé porque, mira, el profe me hizo justo una pregunta que yo la había leído. Zafé porque era en construcción colectiva y mi compañero sabía un montón y yo no. Podés zafar, pero después en la actividad vamos a ser profesores mediocres. Entonces eso ya está en ustedes. Yo necesito, como profesor de la asignatura, y la aprobación de ustedes va a estar en dependencia de si ustedes permanecen en la plataforma. Si pasa la semana que viene y el que esta semana no estuvo, la otra semana no está, yo de forma individual le voy a decir, hola, te mando un mensaje para que sepas que no has estado en estas dos, yo evidencié que no estuviste, no participaste en clase, hasta ahora estás on fire. O sea, yo les voy a ir anticipando su resultado, después no quiero queja, no, el profe es muy macanudo, pero después al final te aplasta, no. O sea, yo al que hace todo, me desvivo, mando mensaje, contesto, te busco literatura, te hago un video si no pudiste venir, todo, todo, más de lo que se exige. Pero si ustedes no tienen sentido de pertenencia con nuestra carrera, me parece que no es el camino. Y esto lo evidencié en la primer clase donde se supone que están todos tranquilos, que recién empiezan la facultad, que tienen tiempo. No sé qué pasará más adelante cuando todo empiece a ser más tedioso. Dicho esto, en la clase del día de hoy vamos a ver dos contenidos fundamentales. Uno que va a estar destinado a la comprobación de las formas en las que se trabaja el estilo de aula invertida, que vamos a explicar algunos pormenores y algunos detalles de referencias prácticas que hemos tenido a lo largo de este tiempo. Y vamos a ahondarnos en la verificación del texto, del contenido que ustedes tenían que leer para la clase del día de hoy. Vamos a ver un TED que es buenísimo. Y por último, y quizás hasta más importante, vamos a trabajar con algunas consideraciones generales sobre
la comunicación y el lenguaje como proceso y posibilidad de aprendizaje. ¿Quién, preguntábamos en la clase pasada, quién nos asegura que nosotros pasamos de un estado de no conocimiento a un estado de conocer? ¿Cómo sabemos nosotros entonces que hemos aprendido, pero pará, que hemos aprendido bien? ¿Quién nos dice eso? Y ahora si tú te paras del otro lado, no como estudiante, suponte que ahora estás en una clase frente a estudiantes y estás desarrollando un contenido que puede ser, a ver, golpeo con el borde interno del pie, o que puede ser conocimiento del cuerpo del otro, o que puede ser carrera sostenida, o que puede ser resistencia aeróbica a láctica. Cualquiera de esos contenidos que vos quieras trabajar, ¿cómo sabes si eso, en relación al tiempo que vos invertiste en la construcción de la actividad, es en el sujeto una competencia? O sea, ¿cómo nosotros logramos que el educando pase pase de un reconocimiento de una actividad a ser más competente? No a ser con H, no, a ser, separado, a ser, a ser más competentes. Ser más competente significa que nosotros al objetivo que nos trazamos y nos propusimos, el individuo que se está educando, el sujeto que se está educando, el colectivo que se está educando, lo abraza. La idea esta de Edgar Morin de abrazar al conocimiento, de abrazar a la gnosis o a las praxis cualquiera sean. Y es entonces, con eso terminaríamos la clase. Dicho esta introducción y abriendo el micrófono primero al estilo individual para quien quiera compartir, vamos a arrancar dando algunos elementos por parte de ustedes de de las dos actividades que nosotros teníamos. En realidad tres, una se las había hecho hacer yo en asterisco para que lo traigan, ahí queda en colación, si alguien lo quiere traer también puede ser. Y primero, la primera era que ustedes traigan juegos y experiencias que hayan realizado o que conozcan que permitan poner de manifiesto algunos de los elementos de la comunicación. A ver, como yo les presenté, por ejemplo, el Dixit. ¿Se acuerdan de qué se trataba? Bien. Enhorabuena. A ver, ¿quién arranca? ¿Cómo, profe? No lo entendí. ¿Quién arranca con la actividad número uno que estaban en las actividades? ¿En la clase número 1? Sí. Ah, esa es la que era de los juegos, ¿no? Bueno, ¿quién la Me hizo? perdí. Yo, profe, yo pensé un par de juegos. Yo Bueno, igual. dale, te escucho. Buena onda. Está el teléfono de compuesto, no sé si alguna vez lo jugaron en el jardín, que Sí. es hacer una ronda y va un mensaje durante toda la ronda. Y al final se denomina si el mensaje llegó completo o se interrumpió durante el camino. Ese Ajá, sería el pero juego. a ver, comentanos de que cómo se ponen de manifiesto entonces, perfecto, cómo se ponen de manifiesto los indicadores de la comunicación. A ver. Por ejemplo, yo empiezo y hay una ronda. Hagamos como que hay una ronda. Y yo empiezo diciendo, no sé, a ver. Boca ayer ganó 2-0 y van diciendo todos así, y si en algún momento llega a interrumpirse el mensaje, nos vamos a dar cuenta al final, cuando el mensaje sea interrumpido. Por ejemplo, ¿cómo sería el No mensaje sé, interrumpido? Boca ayer perdió, capaz, que alguno lo escuchó mal y lo dijo así y el compañero lo interpretó así, entonces llega mal el mensaje. Muy bien. ¿Y cuál sería el objetivo, aparte de divertirse, de pasar un mensaje a otro y que alguien se confunda y se construya otra lógica? ¿Cuál sería el objetivo? ¿Por qué decís vos que eso mejoraría en nosotros la comunicación? A ver. Porque todos tratarían de escuchar el mensaje bien para que lograr el objetivo que sería que llegue bien el mensaje. Ajá. ¿Y se sabe en ese juego quién fue el que equivocó, quién fue el que dijo algo diferente? Eso no, pero bueno, eso no. Muy bien.
Bueno, yo te propongo, por ejemplo, una superación de ese juego, si me lo permitís, Ignacio, que sería así, poner dos equipos enfrentados uno detrás del otro, donde el docente, o sea, vos, Ignacio, lleva unos papelitos con frases simples, según el grado, no el grupo etario. Entonces le da los dos papelitos a los que están atrás del todo, a los compañeros que están atrás del todo, leen eso y lo tienen que pasar. Entonces el profesor se va hacia adelante y espera. Entonces le pregunta, una vez que llega, un punto, por ejemplo, para el que llegó primero, siempre y cuando haya logrado el mensaje de forma óptima, ¿no? El mensaje real. Y otro punto extra si se dio verdaderamente el mensaje sin ningún tipo de interrupción, como vos dijiste. ¿No? Está bueno, como para también que se. Está bueno. Ahora, si eso no se dio, medio punto si la distorsión vino de mitad de fila para adelante. Pones un cono. Entonces, si son 7 por grupo, entre el 3 y el 4 pones un conito. Entonces empezás a apuntar para atrás. ¿Y a vos qué te dijeron? Ya no de atrás para adelante, adelante para atrás. Y a mí me dijeron ta, 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 ta. ¿Y a vos qué te dijeron? No, pero él me dijo ta, ta, ta. Ah, no, pero él me dijo ta, ta, ta. Y hasta el que se equivocó, ¿no? Para que también fluya, bueno, che, ¿qué escuchaste? Bien, ¿Por qué escuchaste? Y también con claro, eso se puede hacer tipo un trabalengua, ¿no? O ir construyendo también. cosas, ¿no? Matemáticas, por ejemplo, ¿no? Decir, bueno, che, mirá, le pasa el de atrás al de adelante, hay, no sé, 18 monos que tienen que compartir 50 caramelos. Ta, 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 y si 5 monos estaban arriba y 4 monos estaban abajo, unos se quedan sin caramelos, ¿cuántos caramelos? Entonces que vayan construyendo la solución poco a poco y darle por lo menos un minuto entre persona y ahí queda, bueno, Claro. muy fly, ¿no? Como para la secundaria. Bueno, muy bien, muchas gracias, Ignacio. ¿Quién más? A ver, ¿quién trajo otro? Profe, yo tenía Yo- uno mezclado medio el abecedario con números, que cada número va a representar el orden de la letra en el abecedario. A Se ver, va a ¿cómo necesitar sería? a un emisor, se puede dividir en dos grupos y un emisor en cada grupo que le dé el mensaje. Por ejemplo, un hola, buenos días, que lo escriban con los números que corresponden a la letra en el abecedario. Tienen tres intentos hasta darle nomás. Si agarraste en los tres intentos, perdés. ¿Y cuál sería de eso el código, por ejemplo? ¿Sobre qué código andarían? ¿Y sobre qué canal? ¿Cómo? De Sería los un poquito más. elementos, de los elementos. Y sería, digamos, en una hoja, escribís las frases se va a usar y abajo el código, digamos, los números que conlleva la frase. Y obviamente una frase corta para que no se usen tantos números. Pero bueno, primero el equipo que descifra la frase sería el ganador. Bueno, pero por emisor, receptor, canal, cuál es el código? Porque ¿cuál es el código de comunicación? Sería como un horcado con diferentes secciones, digamos. Por ejemplo, la primera palabra son cuatro letras, la segunda palabra dos, la tercera tres, entonces tenés que poner los números en esa posición. La No me estás primera diciendo, no palabra me estás tendría que diciendo cuál es llevar el canal. Explícame teóricamente qué es un canal, entonces, a ver. el canal por donde llega el mensaje, Ajá. en el que se emite, del emisor al receptor. ¿Y cuál es el lugar? No, sería como. No, sería aplicada situación. Disculpe. Pero el canal es un canal, digamos, por cable, es por presencial vía aérea. Sí, presencial vía aérea más que nada. Bueno, Porque se podría hacer en compu, yo pensaba hacer en compu, pero tendrían el abecedario más a mano como para hacerlo y capaz sería un poco más de trampa. La idea es que vayan pensando en la cabeza mismo diciendo A, B, C y sacando el número de ahí. ¿ok? De Al final 10. sería Bueno, hablado.
Muy bien. Bueno, uno más, a ver. Muchas gracias, Enzo. Hola, profe, Lucila, ¿cómo estás? ¿todo bien? Yo pensé en el Veo Veo, el juego, como juego. Por ejemplo, yo sí lo clasifiqué, el emisor sería quien empieza diciendo Veo Veo. El mensaje sería o elegir una forma de objeto o algún color, canal oral. El receptor, bueno, los jugadores. El código sería verbal. Y en el contexto es como varios jugadores tratando de adivinar qué es lo que estoy viendo. ¿Y por qué mejoraría eso? Aparte de, digo, los juegos son para aprender, los juegos son para divertirse, para estar tranquilo. Sí, Los juegos cumplen un montón de funciones. Pero sí. ¿por qué ese juego cumpliría la función de que nosotros aprendamos a comunicarnos? El veo veo. Y que yo lo veo como una posibilidad de que vayan, si bien se van a ir equivocando, de ir conociendo ya sea eh, el mensaje que yo quiero dar o que se puedan transmitir lo que yo quiero demostrar que adivinen. No sé cómo explicarlo, pero, pero bueno, Sí, yo sí, elegí eso. sí, sí, está, se entiende. Bueno, de 10 está muy bueno. Sí, me gustaría hacer con ustedes, ahora vemos si vamos a alcanzar o no, pero empezar a jugar entre nosotros a aquellos juegos que históricamente hemos hecho y que son conocidos porque aunque no los hayas jugado o no recuerdes si lo has jugado o no, son parte de nuestra cultura. Como por ejemplo, no sé, digo, ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. ¿No? Lo conocen. O sea, es como que todos jugamos en algún momento eso. Quizás no nos acordamos cuándo fue la última vez que jugué a ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Hacer una retrospectiva hasta ahí para ver si podemos llegar, cuál es la edad en la que se juegan determinados juegos porque en la construcción de los juegos siempre el contexto termina, lo social, el contexto termina determinando. Y fíjense que hay como juegos que se hacen a una edad y cuando ya sos más grande los dejas de hacer. ¿Alguien tiene un ejemplo de eso? La mancha, la escondida, el fútbol con los amigos, por ejemplo, en el barrio. Lo dejás de jugar ya cuando sos grande. La mancha, ponele, Ignacio, ¿cuándo la dejas de hacer? Digamos, ¿cuándo la haces y cuándo la dejas de hacer? Y a nivel primario lo seguía haciendo, pero ya en el secundario medio difícil hacer una mancha. Total, total. Yo me reía mucho el fin de semana porque tengo dos nenes, uno tiene 6 y el otro 3. Son dos chiquititos, o sea, sí hay una re diferencia porque bueno, uno tiene la mitad del otro, pero el más grande le decía, ay Sebastián, yo ya no juego esas cosas, no es que yo soy grande, le decía. Y era como que el juego ese, que es un juego que puede jugar cualquier niño, pero él ya consideraba por él propio. Entonces yo digo, vaya a saber qué elemento contextual hace que nosotros, incluso nosotros, como seres adultos, digamos, che, no, ya no juguemos más. Y fíjense que muchos de esos juegos, no todos, vuelven en algún momento que es en el momento del impas de la adultez hacia el adulto mayor. No sé si alguno ha acompañado a algún abuelo, alguna abuela, algún tío grande o si sus papás son grandes, algún centro de jubilado. ¿Han estado, tienen experiencias de haber estado en algún lugar con personas adultas mayores? No, No, profe. ¿No? ¿Nadie que acompañó a un abuelito ahí? no, profe. Yo sí, Bueno, profe. Lamentablemente no. ¿cómo? Yo Que sí, profe. Acompañé lamentablemente a no. mi abuelo. Se te escucha re mal, Luciano. Déjalo prendido al audio un poquito y volví a decirlo de vuelta. Ah, se le Que yo congeló. sí, No sé si nos a un centro escuchás, Luciano, jubilado, pero por ahí. se te pixela todo, como que no tenés buen internet. Tratá de solucionarlo y nos contás, dale. Si no, no lo pones en el Dale, chat. dale. Es como que en la tercera edad el juego empieza a tomar valor y por ahí, no sé, yo pienso, nosotros que tenemos una edad, bueno, ustedes son más chicos, ¿no? Pero están sobre los 20, yo estoy sobre los 30 años, ¿no?
Usted veintitantos, yo treinta y tantos. Bueno, ya como que, o sea, yo me puedo juntar a jugar al buraco con mi familia, ¿no? Pero es una eventualidad. Corte al estilo un fin de semana porque un tío vino de lejos y vimos el buraco y jugamos y ya está. Sin embargo, el juego del encuentro del buraco es tan excepcional que cuando empezamos a tener más tiempo en nuestras vidas para dedicarnos a nosotros y a nosotras, empezamos a agarrarlo en la tercera edad, entonces empieza a ser una moneda corriente. Siempre se aprende, chicos, siempre se aprende. Y la comunicación es fiel reflejo y necesidad imperiosa de aprendizaje. Leer, ¿no? La estructura de, che, los docentes de educación física tenemos que leer y no solamente leer cuatro o cinco cositas en Instagram y ya, bueno, yo leo todos los días porque leo, o un newsletter, por ejemplo, no, bueno, pero yo leo los diarios en la mañana, le dedicas 10 minutos, o sea, ves los títulos y no ves el desarrollo. Nosotros tenemos que leer, porque para después no decir, no sé cómo explicarme o lo entiendo, pero no sé expresarme, que son clichés que se utilizan mucho, sobre todo en los exámenes finales, con el estudiantado de educación física, eso se puede resolver simplemente con empezar a leer, leer novelas, leer textos, interpretarlos y demás. Y entonces, el ejercicio que me gustaría que ustedes empiecen a hacer cuando ustedes tengan un juego que es eminentemente práctico de movimientos repentinos, como lo puede ser, no sé, este de dígalo con mímica que me decían ustedes, ¿no? Que tenés que ir y decir la película y demás, tratemos de llevarlo a otra razón, a otro canal. Che, y si en vez limitamos lo visual, ¿cómo podríamos hacer un dígalo con mímicas? O sea, que es un juego en el cual el público entiende lo que la película o entiende lo que el otro le quiere decir, pero ya no desde lo visual. ¿Cómo podría ser desde lo auditivo, no? Al revés. Y jugar con tratar de transformar los juegos para que aumente nuestra creatividad, para que aumente nuestra presencia atencional y podamos construir mensajes más certeros el día de mañana y utilizar mejores las didascalias, los movimientos faciales, la ubicación en el espacio, ¿no? La exclamación, el aumento y descenso de la tonalidad, la rigurosidad con la que nos damos tiempo entre palabra y palabra, frase y frase, párrafo a párrafo, entre otras. Muy bien. Entonces, si yo les dijera, chicos, en un examen, ¿no? Yo les dijera, de los elementos de la comunicación, ¿cuál de ellos es el que puede llegar a modificar la comunicación? ¿Cuál es el que permite que se pueda modificar la comunicación? ¿El canal? ¿Qué más? Que yo les dije. La forma de hablar, el código. Código, claro. A ver, Con... vamos, me decís el canal. Yo te digo, vamos a preguntar, ahí está el baño, ¿no? Y yo te hago la seña así, mirá. Entonces vos haces así y mirás que hay un cartel que tiene el cuadradito de baño, ¿no? El contexto, profe. Ah, ok, el contexto. ¿Y por qué, che? Porque eso fue lo que estaba hablando la clase pasada, del tema del contexto. Cambia el contexto, depende cómo lo comunique, ¿no? Algo así. Ujú. Pero ¿qué hace el- el contexto? ¿Por qué determina que la comunicación sea otra cuando el contexto es diferente? o sea, el contexto, digamos, como que modifica el mensaje. Depende del contexto, es como el mensaje, digamos. Perfecto, hasta ahí estamos, Santi. ¿Pero por qué? Por cómo lo dice el emisor, puede ser, profe. No, ¿cómo lo No, recibe? no tiene que ver con el resto de los elementos. Busquemos la explicación en el mero contexto. ¿Qué tiene el contexto que no tiene lo otro? El ambiente, la situación. La Sí, circunstancia. sí, sí, exactamente. O sea, todas ellas se pueden definir sintéticamente con un nuevo concepto que es el de cultura. Tiene una cultura, ¿no? La cultura de la cancha.
Es la cultura de la cancha, ¿no? Ahora, ¿cuál es la cultura de diferente entre la cancha pensando en la hinchada de cualquier deporte, de vóley, y pensando el mismo resultado, la misma realidad que se está observando, que puede ser un juego de vóley, pero en un aula, en un patio de escuela? ¿Por qué son culturas diferentes? Voy a agarrar un vasito de agua. ¿Por qué son Porque cambia el culturas ambiente. diferentes? ¿Qué se hace en una y qué se hace en otra? ¿Qué se hace en la cancha con respecto al juego de vóley? ¿Se alienta, profe? Y en el aula se estudia. Totalmente. En una se va a aprender, en la otra se va por hobby, se va ¿para qué vas? Para recrearte, se va por fanatismo, en la otra se va de corte obligatorio, ¿o no? Te puede reencantar, pero es obligatorio. Y la cancha, nadie te puede obligar, jamás nadie te podría obligar a ir a la cancha. O sea, el contexto siempre determina sobre el hecho de la comunicación. Nosotros en teoría uno no somos tan ríspidos, pero en los finales se evidencia mucho, no tanto en los TIF, porque los TIF tienen un abordaje teórico y escrito en la cual ustedes tienen muchas herramientas para mejorar el texto. Hoy incluso mucho más desde la inteligencia artificial. Y te ayuda un montón y está perfecto. Yo no digo que no esté bien, está buenísimo. Ahorita, en un oral donde hay una pregunta y hay que resolver esa pregunta en un tiempo acotado, 20 30 segundos como mucho, porque la realidad es que vos le preguntás y el sujeto debería contestar, eso atañe a la idea de la creatividad. Si sos creativo, sos capaz de contestar rápido, preciso, autónomo, ¿no? Que tenés pensamiento divergente. Ahora, nosotros vemos mucho, y les decía que no somos muy puntillosos, pero sí tratamos de erradicar el famoso tipo, ¿no? Sí, profe, tipo, no, porque tipo cuando, tipo, es como que es una interjección sobre otra interjección y es un momento en el cual el interlocutor hace un espacio para tratar de acordarse de algo que no se acuerda y vuelve a utilizar esa muletilla de vuelta y demás. Y por eso nosotros hablamos de que nuestra forma de comunicación tiene que ser tan interesante como la didáctica propia, porque es una comunicación didáctica. Hay formas de comunicar diferentes. Hay comunicación religiosas, hay comunicación científicas, hay comunicación técnicas. Por ejemplo, yo te podría preguntar, no sé, supongamos que Nahuel tiene, no yo, Nahuel Caro, tiene una bicicletería, ¿no? Y es mecánico de bici. Entonces yo le voy a preguntar, che, vos sabés que no sé, del cambio tal al cambio tal, se me baja la cadena, no sé qué hacer. Entonces él agarra y dice, ¿qué lenguaje usa? ¿Didáctico? ¿Me va a explicar la relación del rulemán? ¿Es importante que yo aprenda la relación del rulemán? ¿Me va a hablar que las puntas de los triángulos están esmerilizadas para... ¿Me lo va a decir? No, él me va a decir, mira, lo que pasa, algo técnico, lenguaje técnico. Me va a decir, mira, esto se corre de acá de cara porque esto está doblado, ¿lo ves? Eso está vencido, hay que cambiarlo. Corta, ya está. Me dijo un mensaje preciso, uniforme y que yo ya sé lo que tengo que hacer. Él tiene otra comunicación. Ahora, si él está educándome a mí, porque se va a ir de vacaciones y quiere que yo le atienda a la bicicletería, tipo va a decir, no, che, mirá, fíjate, ¿ves? La separación entre esto y esto tiene que ser de tantos milímetros, ¿no? El espesor del metal de cada una de los piquitos de donde pasa la cadena tiene que ser de tal manera. Mirá, si lo tocas y ves que hay polímeros o que hay metales libres, eso quiere decir que está gastado. Mirá la cadena, el líquido que tenga, si tiene O-ring, no tiene O-ring. Fíjense en cuántas cosas me puede decir. Pero me soluciona el mismo mensaje, perdón, ante contextos diferentes, diferentes mensajes me dan la misma solución al problema. ¿No? Ahora, ¿por qué es importante esto, muchachos? Imagínense, profesor, me duele acá. Se agarra un nene, ¿no? Y te dice, la palabra, profe, me duele acá. Y te agarra acá, ¿no? Ah, profe, me duele acá. Cada vez que corro me duele acá. ¿Qué le pasa al chico? Típica respuesta de profe.
Ah, no te preocupes, eso porque corriste muy rápido. Otra respuesta de profe, así de patio, banal, banal. Ah, no, ¿tomaste agua? Sí, el chico te dice, sí, tomé agua. Sí, hace tiempo, pero. No, no, tomaste agua muy rápida, te dice. Qué comprobación, ¿no? Entonces hay como cuatro o cinco cosas. Y la peor de todas, no, no, quédate tranquilo que se te va a ir. Ahora en un ratito se te va. Sí, más vale, todo se te va, ¿no? O los chicos se caen. ¿Cuántas veces nos hemos caído en educación física, chicos? Pila de veces, ¿o no? Entonces se cae el chico y el profesor va al lado, mira cuatro o cinco cosas y no, no, está todo bien, está todo bien. Tranquilo que no pasa nada, ¿estás bien? No, como diciendo, no, pará, preguntarle cómo estoy, cómo estás para que él diga estoy bien. Porque si vos le decís, no, estás bien, estás infiriendo en que él diga que sí, porque hay una responsabilidad mía de que él se cayó, docente contra estudiante, ¿no? Entonces, el chico te dice, me duele acá, y vos tenés muchas maneras de explicarle según la edad cronológica, la edad biológica y la intencionalidad por la que sucede eso, vos le vas a explicar. Si es un chico de secundaria y es un chico ávido y vos tenés relación y comunicación, le decís, che, vení, sentate que te digo, mirá, no, hay que hacer una entrada en calor, ahí está el vaso, es un órgano, el vaso se encarga de, tiene la función de, entonces el chico dice, ah, mirá. Esto me está pasando por esto. Se recomienda realizar una entrada en calor específica que tiene que ver con la ventilación pulmonar, que no es lo mismo que la respiración, porque la respiración es un proceso mitocondrial, como vos viste con la profesora de cuando estudiaste la célula de biología, ¿te acordás? Ahí se respira. Esto es ventilación y le explicás. Ahora viene un niño de tercer grado, ¿qué le dicen ustedes? Para no decirle toda esta explicación técnica. ¿Cómo, profe? ¿Qué le Anda dicen mal el si es internet. ¿Qué le dicen si es uno de tercer grado y no de secundaria? Es que me anda todo entrecortado. ¿A mí? Iba escuchando. Sí, a mí. Iba Ah, escuchando lo que decía todo entrecortado. no, les preguntaba, ¿qué le responderían a un niño que va a tercer grado, por ejemplo, para no hacerle toda esta explicación del vaso, de la sangre, de la célula? Nada, difícil, ¿no? Bueno, tenemos que tener como un abordaje de nuestra lengua, de nuestras posibilidades de comunicación lo más amplio posible para que entonces se geste un lenguaje que no influya al contexto. Vamos a la segunda parte. La segunda pregunta, ustedes tienen que leer el texto que se llamaba Pensar la educación desde la comunicación. Era de un apellido Barbero. ¿Quién lo leyó? ¿Quién va? Levanten la mano quienes lo leyeron, porfa, así. Priscila, Luciano, Ignacio y Jeremías. ¿Solo esos cuatro lo leyeron? ¿El resto no? No, profe. Mm. Bueno, por única vez vamos a hacer vamos a hacer un trabajo en duplas entonces. Lamentablemente tenemos que retrotraernos a la clase pasada y como no lo van a leer y tampoco lo van a leer si se lo dejamos de tarea porque no lo hicieron el primer día, lo lamento por los cuatro, que bueno, fueron los que más o menos participaron. Nos vamos a dar, creo que es una lectura de 15 minutos, ¿ok? Le vamos a dar una lectura fluida en duplas o en tríos. Vamos a hacer en tríos. Y sí, son 12 páginas, relación de uno, son 15 minutos de lectura. Y una vez que lo finalicen, entonces terminamos de hacer esta actividad para que no se quede perdida.
Permítanme. Vamos a hacer salitas. Vamos a crear una, dos, tres, cuatro salas. Profe, consulta sobre el mismo texto nomás, o sea, la Leer. lectura. Actividad, leer el texto, lo lee uno en forma oral y el resto va tomando notas, ¿ok? Yo le hago una pregunta y hacemos una síntesis al final, ¿sí? Las salas ya están abiertas, así que tienen que ingresar, es aleatorio. Jeremías, Luciano, Nahuel y Rodrigo están en una, Ignacio, el otro Jeremías, Juan en otra. Lectura y tomar los elementos más importantes. 15 minutos y yo los vuelvo para acá, ¿sí? Nadie apague los monitores, ¿eh?
Profe, ¿me puede invitar de nuevo a la sala uno porque no me anda el micrófono de la computadora? Sí, obvio, re. Muchas gracias, profe. Fíjate a ver si te aparece ahí, a ver. ¿Te apareció?
Ah, yo le estaba hablando sin micrófono. Genio. Bueno, vamos a esperar que falta Enzo, Leonardo y Santiago, que son del 4 que no están todavía. Profe, igual usted le puso la- ¿Le puse qué? tiempo a la sala. No, pero recién sí los mandé todos para acá. Ah, porque a mí me recostó salir de las salas por eso. Capaz yo estoy contando. ¿No sabías cómo era? No, Ah, no pasa nada, no pasa nada. Sí, sí, en 8 segundos ya lo sacas. O sea, yo les pongo, chicos, vayan viniendo y si pongo en 2 minutos y ya vuelven para acá. genial, profe. Ahí deben estar acá todos. Enzo. Bueno, el primer grupo era Jeremías, Luciano, Nahuel y Rodrigo, si no me equivoco. Acá los tengo anotados. Ahí en el texto, que es muy interesante, ¿no? Lo terminaron de leer, ¿no? En el Nos texto, mareaba un poco, profe, el texto, porque estaba como dividido medio raro. O sea, como que no sabíamos por dónde seguir, pero bueno, lo leímos igual. ¿cómo? No sé por dónde seguir. O sea, sí sabíamos, pero como que nos perdíamos por momentos porque como que estaba en hileras muy chiquito y como era, seguía una hilera, seguía la otra y No, de repente acá chico, bajaba. pero cuando es así, Nahue, lo que tenés que hacer es con el botón, están archivos aparte. Te vas a archivos y lo descargas de ahí. Y si no, con el botón derecho, pones guardar como si estás en un portátil, pones guardar como y te queda el PDF y ahí lo ampliás y lo pones todo el tamaño de la hoja. Si No, yo lo sí lo terminé. ampliaba, pero como era, lo ampliaba y se seguía viendo igual, o sea, más de cerca, pero igual, de la misma forma. Bueno, entonces, si no les gustó ese. Tengo acá otro que es el mismo de la revista. Se los voy a pasar ahora mientras alguien va hablando de lo que yo le voy a preguntar, se los voy a pasar por el mensaje interno, ¿vale? A todos, que está en otro formato. Está en el formato original y no de donde yo lo expuse ahí. Pasa que yo quería que ustedes vean que viene una revista indexada y demás. Y en el otro no estaba. Bueno, para el primer grupito entonces ahí decía. Habla un poco el tema y utiliza la palabra de desatiempos en la educación latinoamericana, ¿no? Entonces yo les hice 3 preguntas a ustedes que dice, ¿qué problemas educativos específicos menciona el texto para la América Latina o para Latinoamérica? ¿Qué significa esto de que haya una deuda histórica respecto hacia el proceso de universalización de la educación básica? Y por último, ¿cómo se relaciona la deserción escolar, el proceso de la privatización y la meritocracia con los desafíos actuales del sistema educativo? ¿Sí, ahora voy? Venga, este era para Jeremías, para Luciano, para Nahuel, para Rodrigo. Pueden contestar uno nomás y está perfecto. ¿Me repite, profe, porfa? Me mataste porque te dice así ¿cómo se llama? La pregunta. Eh, Traten de poner atención, por favor, muchachos, ¿sí? Hablando del desatiempo de la educación latinoamericana, vamos por parte. ¿Cómo se relaciona la deserción escolar con la privatización y el proceso de la meritocracia con los famosos desafíos actuales del sistema educativo, ¿no? Cric, cric. ¿No? ¿Algún otro grupo que pueda contestar esto? Profe, Sí. nosotros hablamos de eso en la A ver, sala, dale. Venga, Priscila, por favor, te agradezco de un montón. la educación, o sea, las deudas del pasado. Sí. Y anotamos como un punto clave el deterioro en la calidad de la enseñanza en América Latina, según un informe de UNESCO, y la desmoralización de los profesionales, o sea, de los profesores, basado en los salarios, en la falta
de elementos para educar, de recursos que no se renuevan. Eso es lo que Ajá. vimos. Y también como que había altos niveles de fracaso escolar, profe, ¿Y por qué? porque cambió la enseñanza. Ujú. Explica un poco ahí, Jere, el tema de, bueno, de qué, por qué, qué es lo que cambió de la enseñanza, porque enseñar parecía que se enseña igual, pero ¿qué es lo que cambió de la enseñanza? Los Y capaz que métodos El lo... modelo pedagógico, profe, A ver, pero expliquen, no me tienen así. Sí, todo va, modelos pedagógicos, pero explíquemelo, a ver. porque el modelo pedagógico solo se basaba en individualidad y meritocracia, en la, privatización, Ajá. ¿Qué refiere? A ver, ¿cómo, qué ejemplo me podrías dar con respecto a, a lo meritocrático o el proceso de individualización? ¿Qué es lo malo de eso? de que solo se le daba esa enseñanza a pocos, o sea, los que tenían el acceso a esa privatización. Ajá. Es eso nomás, profe. A ver, ¿cómo explica el autor? Les pregunto a cualquiera, porque veo como que hay un poco nada, de silencio y no está bueno. Vamos, motívense, chicos, a hablar bastante, ¿sí? El que tome el micrófono, hable lo que ustedes creen, lo que dijo el autor y lo que ustedes creen. ¿Cómo nosotros podríamos, o cómo el autor explica la brecha, o sea, el camino, lo ancho que hay entre la cultura desde la que enseñan los docentes y la cultura desde la que aprenden los estudiantes? Hay una brecha histórica de tecnología, se dice ahí el texto, que por ejemplo los maestros enseñan de una forma, o sea, el sistema educativo está diseñado de una forma de la cual los alumnos generalmente actualmente hablan de otra. Por ejemplo, yo aprendo de una IA o de lo audiovisual y mientras tanto el maestro te enseña de otra forma, por ejemplo, del pizarrón, del cuaderno, más que nada sería eso. Mm, Está buenísimo, Igna, está buenísimo porque cuando se escribió el texto la IA no existía, así que está bueno que lo traigas vos a colación. Es muy bueno eso, muy bueno, súper bueno. Re. Es como que nuestras generaciones van marcando paradigmas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, sí. les docentes, me incluyo yo en este momento que estoy siendo docente de ustedes, el equipo docente como que pretendemos educarles como nos educaron a nosotros, pero a veces es atemporal totalmente. Porque, ¿no? ¿Qué les voy a enseñar yo, por ejemplo, saltos en una plataforma tensiométrica, ¿no? Si ya existen relojes que te toman el tipo de salto que vos tenés, la preponderancia de las fibras musculares, con respecto hablando del deporte, ¿no? Entonces como que hay que tratar la cultura del ser docente, tratar de llevarla a la cultura del estudiantado, pero también esforzar al estudiantado para que comprometa a entender la historia del aprendizaje y no solo el contenido del que se aprende. ¿Estamos de acuerdo en eso, chicos? Es como un laburo que tenemos que hacer ida y vuelta. Siempre se está más pensado, ¿no? Para la universidad, ¿no? Porque somos todos adultos después de todo y ni siquiera se llama aprendizajes. ¿Saben cómo se llama el aprendizaje en los adultos? Andragogía. Estudien, escríbanlo por ahí. A veces uno está diciendo, no, yo estoy aprendiendo. En realidad, cuando aprendemos los adultos, se llama andragogía, que no es lo mismo que la pedagogía. Va por caminos diferentes. Yo, por ejemplo, puedo decir, no sé, voy a agarrar uno de ustedes, ¿no? Jesús, che Jesús, para la semana que viene tenés que traer tal cosa. Y si Jesús no vino, yo hasta enojarme y decir, che, loco, Jesús, te dije que tenía que traer esto. Porque es andragogía, o sea, estás estudiando acá porque querés, estás pagando, estás y no traes la tarea, entonces es como, ¿no? Ahora, en la pedagogía no, nosotros tenemos que tratar, y aparte el proceso de maduración del sujeto está en construcción. El nuestro ya está, muchachos, llegamos al tope, somos adultos, ¿no? Estamos todos iguales. Entonces es como que se confluye de otra manera. Se habla poco de esto porque la gente no sabe y no estudia. Bueno, hay durante un periodo muy cortito
hablan ahí como del papel de la imagen y el pensamiento visual, ¿no? Está acertado eso. ¿Por qué históricamente la imagen fue desvalorizada frente a la palabra en las sociedades occidentales? ¿No Puede llegaron a ser leer que es eso? porque un lenguaje más universal eso, la forma de explicar, a A la hora de ver. explicarse con dibujos, como en la prehistoria, los dibujos en las cavernas, las jugadas de la mano. Ujú. Es bueno como para introducir. Sí, sí, sí. Y qué, a ver, vamos a hacer un ejemplo, ¿les parece? Para que quede en lo empírico. A ver, si yo les digo a ustedes, si no agarren la guía, no agarren nada, mírenme a mí nada más, con las manos sin agarrar ninguna tecnología. Si yo les pregunto, chicos, ¿alguien se anima a decir el concepto de ciencia? Así hoy, ahora. ¿Alguien se anima a decir un concepto de ciencia? No. Ahora, si yo les pregunto y abran el micrófono y me dicen, ¿cuál es la imagen que tenés de un científico de la ciencia? ¿Qué me dicen? Un químico, uno que esté Dale. con químicos ahí. Tiene guardapolvo, un tubito de ensayo, ¿no? Dientes. Sí. Tiene los pelos así, tiene lente. Es como que nosotros, desde un punto simbólico, construimos el conocimiento en base a las imágenes que tristemente, no digo que siempre, pero tristemente distorsionan el concepto real. Porque la ciencia no es eso. Solo el 12% de las investigaciones científicas del universo son en ciencias duras. El resto las hacemos nosotros. De las que son de ciencias duras, pocas utilizan un tubito de ensayo. Pocas se ponen guardapolvo. Les investigadores andan común con un suétercito. Entonces como que nos dejamos llevar por ese paradigma influenciado en una imagen. Y eso, chicos, es muy duro. Es muy duro. Yo no sé si ustedes ayer, vieron que ayer fue domingo, ¿no? Acá en Buenos Aires se hizo la media maratón de Buenos Aires. ¿Alguien estuvo al tanto de miraron algo en las redes o algo? ¿En la Eh, prensa? Sinceramente no, profe. Sí, profe, yo, Sí, o sea, profe. no sé nada, pero vi que la maratón estaba sponsorada por Adidas y pasaron ¿Viste? por algo de Eso Nike. quería que me hablen. Dale, hablame. ¿Qué viste vos? Ah, No, yo igual lo vi, profe. solamente vi eso, que lo sponsoreaba Adidas y como que pasaron por Nike y decía una frase, no me acuerdo qué decía. Sí. Y lo de Adidas era muy pobre y decía una frasecita nomás cuando llegabas. Ajá. Nahue, ¿qué más iba a decir ahí? No, lo mismo que Jere, no solamente una frase, sino que por todo el camino que iban recorriendo en la maratón estaba rodeado de cosas de Nike por todos lados, como mensajes o logo de Nike y todo eso. Totalmente, totalmente. Y hubo una pelea, una conquista que claramente, seguramente los CEOs de Adidas supieron antes, porque siempre saben antes, pero no pudieron hacer nada contra la publicidad de la media marca, que es un negocio, tristemente es un negocio, pero malísimo, el más vulgar, el más banal, el más pedorro, pero bueno, se hace así, es así. Ahora, fíjense cómo la persona va a correr, pero después por encima de lo que significa correr. Vos le preguntás, ¿por qué corriste? No, yo corrí porque vengo entrenando, porque la marca, pero el después, lo que Jere se enteró, lo que Nahue se enteró, lo que muchos de ustedes si abren cualquier newsletter se van a enterar, es que Nike le ganó la competencia a Adidas y Adidas fue el que puso la plata, ¿no? Entonces como que simbólicamente la imagen a veces vale más que el sentimiento, que la percepción, que la palabra, que el hecho en concreto, ¿no? Y eso es algo de lo cual nosotros tenemos que aprender. ¿Por qué? Digo nosotros como docentes. ¿Por qué? A ver, no están muy habladores hoy. ¿Qué significa para el autor pasar de un modelo educativo basado en la transmisión lineal a un contenido hipertextual?
¿Leyeron el concepto de hipertextual? A ver, Sí, Lisandro. lo leí. Vamos por nombre porque si no, no terminamos más. Lisandro, ¿por qué tenemos que pasar de una confrontación de aprendizaje lineal a algo hipertextual? Ni idea, profe, me remató. ¿Pero por qué no lo leíste el texto o no lo comprendiste? No, no la había terminado de leer. Ah, Magalí, No lo comprendí, profe, el texto. wow. Juan Videla, Juancito, La parte del hipertexto, profe, es la que transforma la lectura en una escritura. Porque el lector también arma su propio camino, como que, eh, ¿cómo se llama? Que lo que él lee lo puede interpretar. ¿y alguien se anima a decirnos qué es algo hipertextual? Yo entiendo cómo saltar de un tema al otro, puede ser, o ir relacionando. Además, algo así me sonó, pero no sé si estaba bien. Como estar hablando de Barcelona y de repente hablar del barrio gótico y de repente saltar a la Gran Vía, cosas así. De repente hablar de España y después de Europa, ir como explayándose. Algo así Totalmente, entendí. totalmente. Es como ampliemos el horizonte de lo que el contenido per se significa. Tipo, difícil, ¿vieron cuando las matemáticas están expresadas en números, ¿no? Mayoritariamente están expresadas en números. Pero tú puedes explicar matemática hablando de dinosaurios, ¿o no? De caramelos, de la cantidad de pelos que tenemos en la cabeza. Y vos decís, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la matemática? Todo. Y estás hablando de contenido. Entonces, a la importancia de la suma, de la resta, de la división, de lo que fuere el contenido, se lo ve desde afuera, ampliando los horizontes. En nuestras plataformas, en la nuestra, fíjense que hay un texto, por ejemplo. Después que viene una imagen. Después de la imagen que viene un TED, ¿no? Como el que vamos a ver ahora. Después del TED que viene una pregunta que te dice, párate frente al espejo y pregúntate, ¿no? O sea, es como realimentemos el contenido desde lo que está por fuera. Ahora yo les pregunto a ustedes, que son súper inteligentes, ¿se acuerdan cuando hacían educación física? ¿Tienen todavía la memoria haciendo educación física? Alguien que me traiga una actividad deportiva que hayan hecho en educación física, a ver. No importa que sea buena, que sea mala, una actividad. ¿Cuál hicieron? A ver. Luciano. Saltar, no sé, jugando a vóley. Jugando al vóley. Bueno, bien. Jugando al vóley. O sea, ¿alguna vez, me saco los lentes porque ya me enojé, alguna vez algún docente los sacó de ahí y los puso, o sea, en vez de pegarle, de recibir, los sacó y, y se puso al lado y dijo, a ver, decime qué está pasando ahí? Comentame qué pasa. Toma, acá tenés el micrófono ahí, ¿no? Jere, toma el micrófono. Comentanos a todos el partido. A ver, y Nahuel, va, ¿alguna vez algún profe lo sacó del hecho concreto de la praxis? No. No, Es No. o sea, No, es, es un bajón. Porque entonces vos ibas a educación física a ser atleta, no a aprender una competencia, porque el vóley es un medio. ¿Para qué? No para después ser voleibolista. El atletismo cuando corríamos no es para ser atleta. El fútbol no es para ser futbolista. Es un medio para aprender. Y yo les digo un ejemplo, ¿no? Miren, hijo, yo, Nahuel, hijo, 16 años. Llego a mi casa, mi viejo me dice, che, Nahuel, vamos a pintar eh, la pared del galpón, ¿te parece que agarró mucha humedad? Sí, papi, te ayudo, dale, vamos. ¿No me traes el tiner? Me dice, Nahuel, hijo, al altillo. Voy hasta el altillo caminando. No llego, ¿no? Vuelvo abajo, agarro la escalera, subo con la escalera, abro la escalera, me subo a la escalera, abro el altillo,
agarro el tiner, me bajo, dejo el tiner, llevo la escalera, subo, agarro el tiner y le bajo el tiner a papá que quería pintar. ¿De qué otras maneras hay de agarrar el tiner sin perder tanto tiempo? Vóley. ¿Nadie se le ocurre? Tranqui, amigo. Voy caminando, voy trotando, me paro en el altillo, salto una vez, abro la puerta, salto otra vez, agarro el tiner y lo llevo. Entonces, ¿pero por qué yo hago eso, por ejemplo, y no lo otro? Porque tiene que haber alguien que me tiene que haber enseñado no al vóley, a saltar, con el vóley, sin el vóley, con dos pies, con un pie, después de una caída, sin caída, con una pértiga para impulsarme. ¿Se entiende? Entonces, nosotros enseñamos con medios y no le agregamos lo hipertextual, el hipercontenido. Queda solamente en el hecho concreto empírico. Y eso es tristísimo. Por eso la enseñanza desde la comunicación, no solamente desde la ejecución, la comunicación total. Bueno, no sé, ¿algo más que quieran compartir de esto? ¿Algún elemento más que les haya parecido interesante en el texto? El lado económico, un poco, A de cómo ver. decayó la educación por los bajos sueldos, todo eso. Por lo menos a nosotros nos pasaba en nuestro colegio que había mucho paro, digamos, había cada rato. Entonces yo creo que gracias a eso se fue bajando mucho la calidad de estudio. Ujú. Total, Bueno, yo por mi lado, sí. siento que pude haber aprendido capaz un poco más si no hubiese habido tan pocas clases en algunos años. Ujú. Sí, Enzo estás hablando, ¿no? Sí, sí. Sí, Está sí, sí. buenísimo eso. Enzo, mirá, yo te comparto, hay un fundamento teórico al respecto, que hay un autor que se llama Iker Lakatos o Lakatos, que es un epistemólogo, epistemólogo científico, muy bueno, de los tipo Too Much, de los mejores, un bestseller, que él planteaba que ante la ciencia hay una historia interna y una historia externa. La historia interna de la ciencia es la construcción de la ciencia per se, o sea, cuando se construye ciencia. Y una historia externa que tiene que ver con todas las cosas que se necesitan para hacer ciencia. Entonces habla de, che, si no hay una economía pensada para invertir en ciencia, si no hay en las universidades libros y literaturas especializadas, si no hay cursos de capacitaciones para los que trabajan de forma técnica en la ciencia o disciplinas, y acá es un poco lo mismo que dice Enzo. O sea, nosotros podemos decir, che, tenemos la plataforma, ¿no? Tenemos esto. Ahora, cuando nos empiezan a faltar las cosas básicas, nadie va a trabajar con calidad. ¿Por qué los clubes de primera división del fútbol argentino, cuando se enfrentan a los de, ¿cómo se llama? A los, salvando excepciones, cuando se enfrentan a los de divisiones zonales, regionales, es tal la diferencia de velocidad, de rapidez, de reacción, de traslación, de fuerza frente a... ¿Por qué? Ah, porque hay personas que satisfacen sus necesidades completas. Y hay otras que no, trabajan y te dicen, no, el 5 ese ferretero en tal lado, ¿no? Ah, bueno, entonces se requiere para ser un buen docente todo esto que Enzo mencionaba, que puede ser el sueldo, pero que también puede ser de que haya, que el espacio en el que estemos esté calentito y que, no, que los chicos no estén así, ¿no? Que los docentes tengan muchas horas en un solo colegio y que no se tengan que ir de un colegio al otro. Eso también hace a la comunicación externa al decir de la Catos. Bueno, en sí, muy bien. Nosotros tenemos en al final de la clase pasada, se hablaba sobre un lenguaje verbal y un lenguaje natural, un lenguaje artificial y también un lenguaje no verbal, que se llama kinestésico o kinésico, ¿no?
que es el que uno expresa a partir del cuerpo. ¿Ustedes, digamos, suelen utilizar el lenguaje kinestésico o kinésico o el facial para expresar algo? Sí, yo por Por lo menos ejemplo, sí. por ejemplo, En situaciones capaz donde hay mucha gente y capaz estoy con algún amigo, con un primo directamente, es tal capaz la comunicación que ya tenemos que no hace falta tanto hablar como para que la gente no se entere y más facial, directamente con la mejilla, las partes inferiores de los labios, los ojos. ajá, muy bien. Más que yo creo que eso se consigue gracias, obviamente, a la confianza y al conocerse, Sí, re, poder re, establecer una conexión, digamos. re. Profe, Sí, y también se puede poner como ejemplo en el truco, ¿no? Que se habla con señas. sí, 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 sí. Me gusta esa idea. Está bueno. Em, pero no solamente sirve, mire mi mano, ¿no? No solamente sirve, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué esto complementa más que decir, chicos, no solamente sirve que observemos la imagen detenida, a que diga, no solamente sirve, ¿por qué esto? Miren, esto. ¿Qué significa esto? Lo hace Como, parecer como muy importante o más estricto. exacto. I- Importancia, exclamación, ¿no? ¿Qué más? Ignacio, ¿qué ibas a decir? No, que lo hace ver como más importante, como si estuviéramos leyendo un texto, estaría subrayado lo que está diciendo. Ahí va, ahí va. Y si el texto está subrayado, si el texto está en mayúscula sostenida con negrita, ¿no? Con otro color rojo vivo, ¿por qué a veces nosotros como educadores no usamos esa lógica? Externo, ¿no? O sea, hipertextual. Esa es la idea del texto, lo hipertextual. Y ahora cuando ustedes me expliquen, utilicen esa lógica, ¿no? Lo que yo quiero llevar adelante para que se entienda. Utilice una propuesta. Saco pecho. ¿Qué significa sacar pecho? A ver. Como que da una sensación de confianza que yo sé. O sea, Eso mismo. ¿Qué animal saca pecho? A ver. ¿Y cuándo saca pecho? El El gorila, gorila. Gorila, cuando se cuando enfrenta. quiere, cuando quiere demostrar su territorio, que él manda. Los pájaros, cuando quieren, ¿no? Copular. ¿No? ¿Qué hace? O sea, y somos mamíferos y somos seres vivos, ¿no? Entonces tenemos que utilizar lo mismo y eso sigue siendo hoy representante de una mejor comunicación. Lamentablemente hay un concepto que ustedes se van a empezar a topar más frecuentemente, que es el del positivismo, el atomismo. Son una perspectiva filosófica tristísima que no permite que las didascalias, que las expresiones sean parte de la comunicación. ¿Por qué? Porque se cree que la ciencia tiene que ser objetiva y para ser objetiva no debe llevarse por percepciones subjetivas. Pero eso es banal, mugroso. Porque yo estudio deportes, ¿por qué? Porque yo amo el deporte. Y si yo lo amo, ¿por qué no lo puedo traer a colación? Y el profe de literatura que se levanta y dice, miren lo que dice Chaim Maher cuando expresa, pero ¿cómo no te va a mostrar? Si él es fanático de la literatura. Y a nosotros nos pregna como perfume francés más lo contorno que se tenga que la realidad pura del texto. Eso te atrapa más. Cuando un profesor te dice, hey, muchachos, les traje un juego. Ahora sí se van a divertir. ¿De qué trata, profe? ¿De qué trata? ¿No? Otra cosa es dar una fotocopia. Chicos, miren, acá tengo un par de juegos. Vamos a empezar a jugarlos, algo nuevo. ¿Qué te atrapa? Por ahí el juego es el mismo. Ahora, esa entonación veraz del profesor te lleva a un plano de descubrimiento sinuoso y guiado que terminás nadando en aguas profundas. Y eso es maravilloso.
Venga que voy a compartir una imagen para poder dar una reflexión. ¿La están viendo? Háganme así con la mano. ¿Sí? Ok. Ahora sí. Bueno, como dice Divididos, el trío Power de rock argentino, ¿qué ves cuando me ves? Sería, ¿qué están viendo ustedes acá en esta imagen? A ver. Nene de colar y de jardín. Gente aprendiendo, alumnos aprendiendo. Ahí Un va. poco de lo que usted hablaba, de las mesas, cómo se sientan también. Ahí va. O sea, lo que dijeron primero, que no sé quién lo dijo, se me perdió, gente aprendiendo. Eso es verdad. O sea, todos en diferentes cosas están aprendiendo. Ahora, ¿cuáles son las diferencias que hay entre los diferentes grupitos? A ver, díganme, ¿diferencias en qué hay? Las Por edades. ejemplo, Las Niveles de edades. estudio. Las edades, Los niveles de estudio. O sea, Los métodos. La forma de enseñar, profe. las formas de Primario, enseñar. secundario. ¿Perdón? No, decía primario y secundario, capaz universitario igual. ¿Está el inicial? ¿Está el primario? ¿Está el maternal? ¿Está el secundario y está la universidad? Muy bien ahí. Están todos. ¿Y qué más ven ustedes? ¿Similitudes? ¿Cómo están todos? todos sentados. Todos Sentados. sentados. Qué loco, ¿no? ¿Alguna vez se preguntaron por qué estudiamos sentados? ¿Acaso sentados es mejor que parados? Les pregunto, ¿eh? Digo, salí acá de reflexión. ¿Se pusieron a pensar por qué nos sentamos para estudiar? Para no cansarnos de estar parado. yo ¿Vos creo que va decís? más que nada por la concentración. Ignacio dijo eso, ¿no? ¿Vos alguna vez probaste si te concentrás más sentado que parado? No, pero yo creo que sentado tengo más facilidad de concentrarme y de ponerme a estudiar en una hoja que estando parado, incómodo. Tal O vez sea, más va por la sería más comodidad. por bueno, eso, la comodidad. Una posición más pasiva para aprender. Más pasiva, no sé quién lo dijo, pero tremenda reflexión. Una posición más pasiva. Pasivo es alguien que está pero no está. Una posición activa. Muchachos, yo les puedo decir más de 10 ejemplos. Si quieren se los digo, si tienen ganas, si les interesa, pero puedo. Y, y más de 10 ejemplos tengo en la cabeza, así que se me vienen a mi corporeidad de grandes teorías como la de Charles Darwin. ¿Saben cómo hizo Charles Darwin en la teoría de las especies? Caminando en el bosque que no conocía con un libro en la mano escribiendo lo que la naturaleza le iba diciendo. Gasto físico, incertidumbre, descubrimiento, aumento de la creatividad. Einstein. ¿Usted sabe la historia de Einstein? Que es premio Nobel. ¿Sabían que es premio Nobel, no? Sí. Einstein estaba escribiendo en el pizarrón parado con una tiza, con una manzana en la mano izquierda y abren la puerta momentos antes de descubrir su teoría, que la descubrió ese mismo día, fallece su madre. No sé si conocen la historia. Y él parado frente al pizarrón, ¿saben qué pasó? Tac, 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 secretaria. Mire, Einstein, disculpe, es muy difícil lo que tengo para decir. Y el tipo seguía. Ta, 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 ta. Se da vuelta así. Su madre falleció, le dicen, ¿no? Y el tipo sigue escribiendo, sigue. 6 horas más estuvo parado escribiendo. Cuando terminó la teoría se dio cuenta y se acordó de que habían abierto la puerta y se puso a pensar qué le habían dicho y recién ahí, después de 6 horas, cayó que su madre había fallecido. ¿Quieren que les siga contando historias de esas? Pila, ¿por qué nosotros nos educamos sentados? ¿Qué tendrá? Y fíjate que el cerebro del individuo, que es al cual más se lo exhorta en la niñez, aparte de la estimulación temprana,
Empieza sin reglas. ¿Qué hacen los niños, les pregunto a ustedes, en un maternal de 0 a 2 años? Juegan por todos lados. De Se 0 a 2 exploran. años. Andan por todos lados los nenes, los bebés. Sí, andan por todos lados. Bien, me encantó. ¿Qué hacen en inicial? Los sientan en el piso. Los sientan en la sillita chiquitita. ¿Cómo son las mesas de inicial? Chiquititas, bien bajitas. ¿Son cuadradas o redondas? Paradas. Donde No, entran como cuatro. Redondas. Redondas. son redondas. Yo tenía Todos los, cuadradas. todos los niños se sientan y se miran. ¿Cada uno tiene su pupitre, Magalí? ¿O cada uno va y se sienta donde quiere? Se sienta donde quiere, profe. Se sienta donde quiere. ¿Y cuando llegaste a primaria? Como que cada uno tiene su lugar Te sentás al lado de y adelante de. Y de los tenés, compañeros. ¿cuántos años tenés en primaria? Dos o tres. Dos o Depende. tres, tipo las de sociales, las naturales, el de educación física. Pero antes tenías una sola. Y cuando llegás a secundaria, ¿qué pasa? Tener un solo profe nomás. Uno por materia. Uno por materia, sí. Tenés uno por materia. Te sentás atrás adelante, pero la cultura hace que se siente más adelante. Generalmente, ¿quién? Los Los más que más. inteligentes. Los que más capturan la cognición totalmente. Fíjense todo lo que te dice esta imagen, chicos. En vez de que la educación en base a la comunicación nos exhorte hacia el aprendizaje, nos tira sobre un tobogán al mar. ¿Es válida la sonrisa, la exclamación, el sentimiento, la percepción en la secundaria? ¿Qué hace un profe cuando escucha a otro, un profe de cualquier asignatura, cuando escucha a otro que se está riendo y le está pasando bien? Que cuenta el chiste. Nah, eso no pasa, no. ¿Qué te pasa, Carlos? ¿Podés contarnos el chiste? A ver si una lo reprende, ¿no? Y el chico se está riendo y por ahí se está riendo de algo que tiene que ver con la asignatura que es espectacular, pero no va, no pasa, ¿no? Entonces yo acá les dejé una serie de preguntas que tenía muchas ganas de escucharles, pero bueno, por un tema del texto nada, se nos dispersó, que tiene que ver cómo nos educamos desde inicio hasta la adultez, qué saberes se observan y qué grado de especificidad a lo largo de la vida humana. Si ustedes, esta pregunta sí me interesa muchísimo, y creo que a ustedes también les va a interesar. Si ustedes tendrían que utilizar una lupa, ¿vieron que la lupa saben para qué sirve? Para agrandar las cosas, ¿no? Si uno usa una lupa para ver, ¿no? Yo, por ejemplo, soy chicatín y uso los lentes, ¿no? Para ver un poco mejor. Ahora, si tuviéramos un mecanismo como una lupa, pero para detectar, o como un termómetro que detecta el calor, ¿no? O un cronómetro que detecta el tiempo, si nosotros tuviéramos un instrumento, vamos a poner que es este, ¿no? Este es el instrumento. Si este instrumento sirviera para ponerlo en ustedes mismos en las diferentes edades, ¿cuándo creen que disfrutaron más? ¿En el jardín? ¿En el primario? ¿En el secundario o en la universidad? ¿Cuándo fueron más felices? ¿Cuándo rieron más? Primario. En la secundaria. Secundaria. ¿Sí? Primaria. ¿Primaria? Secundaria. Secundaria. Primario. Bueno, bueno, está un poco medido. Las veces anteriores que hice esta pregunta, la gente me contestaba inicial o primaria. Habría que ver también qué nos recordamos de todo eso, ¿no? A veces somos medio olvidadizos, me incluyo. Yo creo que también la secundaria por el tema de que ya no importa si vos estudiás, va, por lo menos en mi colegio me pasaba que si vos no querías hacer nada, te sentabas en el fondo, tomabas mate, jugabas al truco y más que nada eso se disfrutaba, que eras un poco más libre, capaz que en otros... ¿What? ¿En dónde estudiaste? El COSEBA, el colegio de Río Gallegos.
¿Alguien más estudió ahí de ustedes? Y un par. Y, Sí, y Enzo profe, se yo. ríe, ¿verdad, Enzo, de eso? La Rodrigo mayoría también. de los colegios ¿No? de Río Gallegos son así. Dios mío, no te lo puedo creer. Bueno, bueno. Bueno, y tenemos que construir una educación basada en risas, ¿no? Basada en estímulos. Yo siempre le digo a los chicos en la uni, doy clase también en la uni pública y a veces tengo los teóricos de 300, 250 chicos. Y es claro, el que está adelante escucha. Ya después de la cuarta, quinta clase de 2 horas, yo ya no doy más de gritar y gritar. Es una sala inmensa, ya no das más. Y los estudiantes también se cansan, pero el que está atrás... El que está atrás, y yo lo hago como experiencia, lo hago como experiencia práctica, como profe, investigador, ¿saben qué hago? Me voy caminando, o sea, los de atrás todos toman mate, comen bizcochito, están en un relajo bárbaro, y los de adelante están, ¿no? Pero cuando yo me voy para atrás, poco a poco, para que no se den cuenta, y empiezo a dar la clase de atrás, los de adelante se dan media vuelta, ¿y qué pasa? Empieza el relajo, sacan el mate, sacan los bizcochitos, empiezan a hablar, empiezan a reírse y los de atrás que estaban en el relajo empiezan a escuchar, y empiezan a notar. Entonces, la distancia es un hecho transversal a la educación. El docente que lee cerca, que le conoce al gurí, que lo acompaña, que sabe quiénes son sus papás, que sabe cuáles son sus sueños, que cuáles son los deportes que practica, la persona capta atención. Ahora, cuando vos estás alejado, corte profesor que viene, ¿no? Con la valijita, solamente habla y nunca genera una comunicación, nosotros no aprendemos nunca. Si decimos, el profe ese sabe un montón, ¿no? ¿Vieron que a veces pasa? Habla, saca conceptos, pero el tema no es que el profe sepa. El profe está para educar. Y educar en la comunicación significa acercarse a la realidad, conocer la realidad, lo interno y lo externo. Bueno, no tenemos tiempo para ver, pero permítanme que voy a compartir un cachito para que no se pierda después, porque después va a pasar lo mismo. Miren, voy a compartir un cachito mi... Ahí lo están viendo, ¿no? Esa es mi plataforma, que es la misma plataforma de ustedes, pero bueno, la mía es la de docente. Yo quiero que ustedes vean este TED. No ahora, ¿no? Porque no vamos a llegar. Capacitación directiva, diseño curricular, normativa, supervisión. Necesito que ustedes vean esto que se responde a qué es el aula invertida. Miren, nosotros, se lo expliqué la clase pasada y con esto ya los libero. Leemos las actividades y los libero. Promesa. Nosotros hoy en la clase tuvimos que ir para atrás porque faltó la lectura de un libro, de un texto de la primera clase. Si nosotros leemos en casa el material didáctico que el profesor pide, que el aula pide, que la asignatura pide, yo vengo a clase ¿a qué? A producir y no a reproducir. La producción es un hecho de la creatividad. La reproducción es un hecho de la monotonía. ¿Me siguen? Entonces, el aula invertida significa el profe va a hablar, el profe va a comentar, va a preguntar, es un acompañante, un tutor, hasta un amigo a veces del aula, ¿no? Nunca sin pasarse las medidas de lo didáctico, de lo pedagógico, de lo importante, de lo vital. Ahora, si yo vengo al aula a experienciar lo que sabe el otro, cuando yo salga del aula, voy a poder decir, che, sabe un montón, che, me gustó, che, no me gustó, como si yo fuera catador de vinos, pero catador de profesores, ¿no? Entonces, no, a mí me re gusta teoría, a mí no me gusta nada la teoría, me parece patético, el profe se la pasa hablando todo el tiempo, no pone ejemplos, ¿no? No somos catadores cuando aprendemos y sobre todo en la primaria y en la secundaria. Tenemos que ser creativos y para eso, en el sistema universitario, nosotros, mirá, demos vuelta el monstruo. Ya no vengo más a clase a escuchar. ¿A qué vengo, chicos? A exponer. También a exponer. ¿A qué más?
¿Qué se A les ocurre? interactuar igual. A interactuar. ¿Qué más? Debatir. Debatir. A poner en práctica lo que estudiamos o leímos. Poner en práctica, a equivocarse. Mirá, Priscila, si vos te equivocás en tu casa cuando lees un texto y después tenés un examen, te equivocaste para toda la vida. ¿Qué mejor que te equivoques acá, o no? Equivocate acá, decí algo incorrecto acá, riámonos también de nosotros mismos, pero con el bien del proceso. Si nos equivocamos acá, lo solucionamos acá entre todos. Entonces, cuando nos vamos y cerramos la puerta, ni siquiera hay que hacer tantas tareas. Es cuestión, che, pues me voy a insertar en la teoría. Leo, hago unas cositas y llego a clase. Y en clase hay preguntas. Ah, lo que yo leí tiene que ver con esto, ta, ta. Y entonces empiezo a elaborar. Eso es aula invertida. Obvio que lo explicamos entre todos en 3 minutos, 4 o 5. Ahora vean el TED, lean el prefacio que yo les pongo al respecto y a posteriori cuando ya estén, yo les voy a pedir que traigan 2 tareas. ¿Les parece? 2 actividades que aparecen en actividades. Se las leo y concretamos que están de acuerdo con lo mismo. 1. Seleccionar un juego tecnológico que nos permita desarrollar nuevos argumentos comunicacionales en educandos universitarios. O sea, traigan, no estoy diciendo que los construyan ustedes, no, no, no. Ya me trajeron juego, me dijeron, dígalo con mímicas, hablamos del Dixit, trajeron los juegos que ustedes trajeron, los 4 o 5, hablamos del ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Ahora traigan juegos que nos permitan, como educandos universitarios, a mejorar nuestra comunicación desde la tecnología. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa desde la tecnología? Un juego tecnológico es un juego que tiene o un computador de por medio, o una aplicación, o un juego, o un código QR que nos introduzca en la tecnología de la información y la comunicación, ¿ok? Y Pero dos, sí, sí, te sí o sí escucho. el juego puede ser de comunicación o puede ser un juego que sea así. Por ejemplo, yo me uno desde mi usuario y vos te unís de tu usuario y jugamos los dos. Re, Ah, sí, listo. pero tiene que servir para que nuestro proceso comunicacional sea mejor. Tiene que haber algo que vos digas, che, mirá, este juego no es el, no sé, no me acuerdo cómo se llama, el FIFA, ¿no? ¿No existe más eso? No sé, yo sí, ya soy grande, pero poner el FIFA, no sé cómo se llama, el de los, sí, está bien, el Sí, sí, Nintendo, las plataformas, nos podemos unir ahí, pero que haya algo ahí que a nosotros nos permita perfeccionar el hecho comunicacional, ¿ok? Dos, prepare el mismo para ser explicado detalladamente y jugado en la clase sincrónica posterior. Si bien es una actividad individual, podrán reunirse en grupos y tener tantos juegos como personas confluyan en un colectivo educativo. ¿Parece? O sea, busco un juego que sirva para la comunicación y pienso cómo lo podemos hacer acá. Traten de que sean simples, gratuitos, obviamente, ¿no? O tengan ustedes la contraseña si es que es pago para que podamos jugar y veamos si realmente eso permite jugar. ¿Estamos? Con eso estamos perfectos. ¿Preguntas? No, No, profe. profe. No, ninguna, profe. En casa, los estudiantes estudian y se preparan para participar de las actividades. En clase, el estudiante practica, aplica conceptos claves mientras reciben realimentación de todos los otros que estamos acá, profe, tutores, estudiantes mismos. Después de la clase, los estudiantes evalúan su entendimiento y extienden su aprendizaje en otras posibilidades. Esa es la conclusión de la clase. Bueno, muchas gracias, estoy muy contento que participen. Por el momento está ahí como no, como que no todo el mundo se anima, les pido por favor.
Les agradezco que tengan cámara prendida, que todos estén, que se hayan animado, pero les pido un poquitito más de esfuerzo en torno a la lectura. ¿Está bien? Dale, Ok, profe. sí, profe. Bueno, abrazo de corazón para los 15 que están acá. Nos encontramos el lunes que viene. Linda semana, que les vaya muy bien en las otras asignaturas. Tengan linda semana, Gracias, profe. gracias, Nos profe. vemos. Chao, Gracias, chao. profe. Mando otro abrazo. Chao, chao. Chao.